El sonido del timbre resonó como un eco distante en la pequeña casa de Isabel Ortega. Eran las 7 de la mañana de un martes gris en Sevilla, y la mujer de 43 años se encontraba preparando su desayuno frugal cuando la interrupción la sobresaltó. Nadie la visitaba a esa hora. En realidad, nadie la visitaba nunca. Isabel se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes, ajustándose la bata desgastada que había sido de su difunto esposo. A través de la mirilla pudo ver a un hombre elegante, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero. Su rostro era amable pero impersonal, como el de alguien acostumbrado a tratar con extraños en situaciones delicadas. Señora Ortega, buenos días. Soy el inspector García, del Departamento de Bienestar Social. ¿Podríamos hablar un momento? La voz del hombre era suave pero autoritaria. Isabel sintió un nudo en el estómago. Las visitas oficiales nunca traían buenas noticias en su barrio periférico, donde la asistencia social era intermitente y los problemas abundaban. ¿He hecho algo malo?, preguntó Isabel, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Al contrario, señora Ortega, tengo noticias que podrían cambiar su vida para mejor. ¿Puedo pasar? Con cierta reluctancia, Isabel abrió la puerta y permitió que el inspector entrara. El hombre observó la modesta sala de estar con ojos que parecían catalogar cada detalle: los muebles desgastados, las paredes con pintura descascarada, la ausencia de fotografías familiares. Señora Ortega, permítame felicitarla. Ha sido seleccionada para participar en el programa Reconexión Vital, una iniciativa gubernamental que busca crear vínculos sociales significativos mientras proporciona estabilidad económica a ciudadanos en situación vulnerable. Isabel se sintió confundida. No recordaba haber solicitado participar en ningún programa gubernamental. No entiendo. ¿Qué clase de programa es ese? El inspector García sonrió de manera tranquilizadora mientras abría su maletín y extraía varios documentos. Es muy sencillo. El programa asigna temporalmente la tutela de jóvenes adultos que necesitan un ambiente estable para su reintegración social. A cambio, usted recibirá una compensación económica mensual, además de acceso prioritario a servicios de salud y la regularización de su situación habitacional. Las palabras del inspector flotaron en el aire como promesas doradas. Isabel había luchado durante años para mantener su pequeña casa después de enviudar. Los trabajos esporádicos apenas le permitían sobrevivir, y la incertidumbre económica era una sombra constante en su vida. ¿Y qué tendría que hacer exactamente?, preguntó Isabel, intentando mantener la calma. Simplemente proporcionar un hogar temporal a un joven que necesita estabilidad. Elías Moreno, de 19 años, ha sido asignado a su cuidado. Es un muchacho tranquilo, responsable, que solo necesita un ambiente familiar mientras completa su proceso de reintegración. Isabel observó los documentos que el inspector había extendido sobre la mesa. Todo parecía oficial: sellos gubernamentales, firmas, números de referencia. Sin embargo, había algo en la situación que no terminaba de encajar. ¿Cómo fui seleccionada? No recuerdo haber aplicado para nada de esto. El programa utiliza un sistema de selección automatizado basado en perfiles socioeconómicos. Su situación la convierte en una candidata ideal: viuda, sin hijos, con necesidades económicas pero con un historial de estabilidad emocional. La explicación sonaba lógica, pero Isabel sintió un escalofrío. ¿Cómo sabían tanto sobre ella? ¿Qué clase de archivos tenían en su poder? ¿Y si no acepto? El inspector García mantuvo su sonrisa, pero algo en sus ojos cambió sutilmente. Por supuesto, la participación es completamente voluntaria. Sin embargo, debo mencionar que las oportunidades como estas son limitadas. El programa tiene una lista de espera considerable
Y una vez que se rechaza la oferta, es poco probable que surja otra oportunidad similar. Isabel sintió la presión de la decisión. La compensación económica que mencionaba el inspector representaba más dinero del que había visto en años. La regularización de su situación habitacional significaría seguridad, algo que no había experimentado desde la muerte de su esposo. ¿Cuándo llegaría el joven? Elías puede mudarse esta misma tarde, si usted está de acuerdo. Viene con lo mínimo necesario y está ansioso por comenzar esta nueva etapa de su vida. La rapidez con que todo se estaba desarrollando inquietó a Isabel, pero la desesperación pesaba más que sus dudas. Había pasado demasiados años luchando sola, demasiadas noches preocupándose por el futuro. Está bien, acepto. El inspector García asintió con satisfacción y comenzó a recoger los documentos después de que Isabel los firmara. Excelente decisión, señora Ortega. Elías llegará alrededor de las 5 de la tarde. Aquí tiene su información básica y las pautas del programa. Habrá visitas de seguimiento periódicas para asegurar que tanto usted como Elías se adapten adecuadamente. Cuando el inspector se marchó, Isabel se quedó sola en su sala de estar, mirando los papeles que había firmado. Una mezcla de esperanza y ansiedad la invadió. Por primera vez en años, tenía la sensación de que algo en su vida estaba a punto de cambiar. Pero mientras ordenaba la habitación de huéspedes para preparar la llegada de Elías, no podía quitarse de encima la sensación de que había algo más detrás de esa oportunidad aparentemente perfecta. El inspector había sido demasiado eficiente, demasiado conocedor de su situación, demasiado persuasivo. A las 5 en punto, sonó nuevamente el timbre. Isabel abrió la puerta y se encontró frente a un joven alto, de piel oscura, con ojos que parecían mucho más viejos que sus 19 años. Llevaba una mochila pequeña y una expresión de cautela que la desconcertó. «Soy Elías Moreno», dijo con voz suave pero distante. «Creo que me estaba esperando». Isabel asintió y se hizo a un lado para permitirle entrar. El joven observó la casa con la misma atención detallada que había mostrado el inspector, como si estuviera evaluando cada rincón, cada posible salida. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Elías. Espero que podamos llevarnos bien». Elías asintió educadamente, pero su mirada no reflejaba la gratitud o el alivio que Isabel había esperado. En cambio, había algo en sus ojos que le recordó a un animal acorralado, siempre alerta, siempre preparado para huir. Capítulo 2. Voces en el silencio. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los primeros días con Elías transcurrieron en un silencio incómodo que se instaló en la casa como una presencia tangible. El joven mantenía una rutina meticulosa. Se levantaba temprano, desayunaba en silencio, salía durante varias horas sin explicar su destino y regresaba al atardecer con la misma expresión hermética con la que había llegado. Isabel intentaba establecer conversaciones casuales durante las comidas, pero las respuestas de Elías eran monosílabas, educadas pero distantes. Cuando ella preguntaba sobre su familia, él simplemente decía que ya no era relevante. Cuando indagaba sobre sus estudios o planes futuros, él respondía que estaba en proceso de reorganización. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Isabel decidió hacer un nuevo intento. «Elías, he estado pensando que tal vez te gustaría decorar tu habitación. Podríamos ir juntos a comprar algunas cosas, hacer que te sientas más cómodo». El joven levantó la vista de su taza de café y la observó con una intensidad que la incomodó. «La habitación está bien como está, no necesito nada más. Pero es tu espacio. Deberías sentirte como en casa». «Esta no es mi casa», respondió Elías con una frialdad que cortó el aire.
Es un arreglo temporal. Isabel sintió un pinchazo en el pecho. Sus palabras habían sido duras, pero había algo más detrás de ellas. Una tristeza profunda que el joven intentaba ocultar tras su máscara de indiferencia. Lo siento, no quise molestarte. Solo pensé que... No se disculpe, interrumpió Elías, suavizando su tono. No es su culpa, es solo que he aprendido a no encariñarme con los lugares. Esa confesión inesperada abrió una pequeña grieta en la armadura emocional del joven. Isabel sintió que había tocado algo vulnerable en él. Pero antes de que pudiera responder, Elías se levantó de la mesa y salió de la casa sin decir más. Ese mismo día, por la tarde, Isabel recibió una visita inesperada. El inspector García apareció en su puerta con la misma sonrisa profesional que había mostrado durante su primer encuentro. Señora Ortega, espero no molestarla. Solo vengo a hacer una visita de seguimiento rutinaria. ¿Cómo van las cosas con Elías? Isabel lo invitó a pasar. Notando que el inspector observaba la casa con la misma atención minuciosa que había mostrado antes. Está bien, supongo. Es un joven muy reservado. Eso es normal en esta etapa del proceso. Muchos de nuestros participantes necesitan tiempo para adaptarse. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento? La pregunta sorprendió a Isabel. ¿Qué clase de seguimiento era este que se enfocaba en el comportamiento del joven? ¿Inusual en qué sentido? Oh, nada específico. Simplemente queremos asegurar que la transición sea lo más suave posible para ambos. ¿Sale mucho durante el día? Sí, pero no me dice a dónde va. Pensé que era normal para alguien de su edad. El inspector García asintió mientras tomaba notas en una pequeña libreta. Por supuesto, ¿ha mencionado algo sobre su pasado, sobre otros participantes del programa? Isabel frunció el ceño. Las preguntas del inspector parecían más una investigación que un seguimiento de bienestar. No, apenas habla. Inspector, ¿hay algo que deba saber sobre Elías? ¿Algo que pueda ayudarme a entenderlo mejor? No se preocupe, señora Ortega. Elías es un joven ejemplar. Solo necesita tiempo y paciencia. Si nota algo que la inquiete, no dude en contactarme inmediatamente. Después de que el inspector se marchó, Isabel se quedó con una sensación extraña. Las preguntas habían sido demasiado específicas, demasiado dirigidas. Era como si estuvieran buscando algo en particular, algo que Elías pudiera hacer o decir. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se levantó para beber agua y notó que había luz bajo la puerta de la habitación de Elías. Se acercó silenciosamente y pudo escuchar murmuros, como si el joven estuviera hablando con alguien, pero no sonaba como una conversación telefónica. Era más bien como si estuviera hablando consigo mismo, recitando algo de memoria. Al día siguiente, Isabel decidió prestar más atención a los hábitos de Elías. Notó que tenía pesadillas frecuentes. Por las noches, escuchaba gemidos ahogados provenientes de su habitación. También observó que evitaba ciertos sonidos, como el timbre del teléfono o los ruidos súbitos de la calle. Cuando pasaban sirenas cerca de la casa, Elías se ponía visiblemente tenso. Una tarde, mientras Elías había salido en una de sus caminatas misteriosas, Isabel decidió limpiar su habitación. No tenía intención de husmear, solo quería hacer algo amable por él. Pero mientras ordenaba sus pocas pertenencias, algo llamó su atención. Entre la ropa doblada en un cajón, encontró un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Sin pensar demasiado, lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones en una letra apretada y nerviosa. Había nombres, fechas, direcciones. Algunos nombres estaban tachados con líneas gruesas, otros tenían símbolos extraños al lado que Isabel no podía descifrar. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando reconoció algunas de las direcciones anotadas. Eran lugares de su propio barrio,
incluyendo centros comunitarios que habían sido cerrados en los últimos años. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Elías tenía esta información? En una de las páginas encontró un símbolo repetido varias veces. 3 círculos concéntricos unidos por una línea diagonal. No tenía idea de qué representaba, pero algo en él le produjo una sensación de inquietud, como si hubiera visto esa imagen antes en algún lugar que no podía recordar. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Elías había regresado. Isabel cerró rápidamente el cuaderno y lo devolvió a su lugar, fingiendo que solo había estado doblando ropa. «¿Qué hace en mi habitación?», preguntó Elías desde la puerta, su voz cargada de desconfianza. «Solo estaba limpiando. Pensé que te gustaría encontrar todo ordenado». Elías la observó durante varios segundos largos, como si pudiera leer sus pensamientos. Finalmente asintió, pero Isabel notó que sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia el cajón donde había encontrado el cuaderno. «Gracias», dijo finalmente, «pero prefiero encargarme yo mismo de mis cosas». Esa noche, Isabel yacía despierta pensando en las anotaciones del cuaderno. Los nombres tachados, los símbolos misteriosos, las direcciones de lugares cerrados. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Y si Elías no era simplemente un joven necesitado de reintegración social? ¿Y si había algo más oscuro detrás del programa Reconexión Vital? Capítulo 3. Fragmentos de la verdad. Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable flotando en el aire de la pequeña casa. Isabel no podía quitarse de la mente las imágenes del cuaderno de Elías, y el joven parecía cada vez más cauteloso, como si hubiera detectado que algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Una mañana, mientras desayunaban en el silencio habitual, Isabel decidió hacer una pregunta aparentemente inocente. «Elías, ¿conocías el centro comunitario San Rafael antes de que lo cerraran?» El joven se quedó inmóvil, la cuchara a medio camino hacia su boca. Sus ojos se endurecieron y por un momento Isabel vio algo parecido al miedo cruzar por su rostro. «¿Por qué pregunta eso?» «Oh, a solo curiosidad. Solía ir allí de vez en cuando. Me dio pena cuando lo clausuraron. No sé nada de ese lugar», respondió Elías demasiado rápido, demasiado defensivo. Isabel asintió como si hubiera aceptado su respuesta, pero por dentro su corazón se aceleró. El centro San Rafael había sido una de las direcciones anotadas en el cuaderno, y la reacción de Elías confirmaba que había alguna conexión. Esa tarde, mientras Elías había salido en una de sus misteriosas caminatas, Isabel decidió hacer sus propias investigaciones. Se dirigió hacia el barrio donde había estado ubicado el centro San Rafael. El edificio seguía allí, pero ahora tenía las ventanas tapiadas y un letrero que decía «Propiedad del Estado, prohibido el paso». Se acercó a una mujer mayor que estaba sentada en un banco cercano, alimentando palomas. «Disculpe, señora, ¿usted recuerda qué pasó con el centro comunitario?» La mujer levantó la vista, evaluando a Isabel con ojos astutos. «¿Por qué quiere saber? Solía venir aquí de vez en cuando. Me extrañó que lo cerraran tan de repente». La mujer miró alrededor nerviosamente antes de responder en voz baja. Cosas raras pasaban allí al final. Venían jóvenes, pero no se veían felices, parecían perdidos. Y luego, un día, simplemente cerraron todo. Dijeron que era por renovaciones, pero eso fue hace 2 años, y mire cómo está. ¿Qué clase de cosas raras? Por las noches se escuchaban voces extrañas. Mi nieta vive en el edificio de enfrente y decía que veía luces parpadeando en horarios muy tarde. Y los jóvenes, algunos vecinos los vieron entrar, pero nunca los vieron salir. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. ¿Qué había estado pasando realmente en ese lugar? Al regresar a casa, encontró a Elías ya de vuelta.
sentado en el sofá con expresión sombría. ¿Dónde fue?, preguntó él sin levantar la vista. Solo a caminar. ¿Por qué? La vi hablando con la señora del banco, cerca del centro San Rafael. Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿La había estado siguiendo? Elías, ¿me has estado vigilando? El joven finalmente la miró, y en sus ojos había una mezcla de culpa y desesperación. No es lo que piensa, es solo que hay cosas que usted no entiende, cosas peligrosas. Entonces, explícamelas. Confía en mí. Elías se levantó y comenzó a caminar por la sala, claramente luchando con alguna decisión interna. No puedo, si hablo demasiado, si digo lo que no debo. Se detuvo abruptamente. Ellos lo sabrán. ¿Quiénes son aquellos? Elías. Los que controlan el programa, los que nos vigilan, los que decidieron que usted era perfecta para mí. Las palabras del joven cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de terror en la mente de Isabel. ¿Qué quieres decir con que era perfecta para ti? Elías se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina para mirar hacia la calle. ¿Ve ese auto azul que está estacionado desde hace 3 días? ¿Y la mujer que pasa caminando a su perro siempre a la misma hora y mira hacia nuestra casa? No son coincidencias. Isabel se acercó a la ventana y efectivamente vio el vehículo que Elías señalaba. No había reparado en él antes, pero ahora que el joven se lo mencionaba, recordaba haberlo visto en varias ocasiones. Elías, me estás asustando. Debería estar asustada, respondió él, alejándose de la ventana. Pero también debería saber que no soy su enemigo. Estoy aquí porque no tuve opción, pero también porque creo que usted está en peligro. ¿En peligro de qué? Antes de que Elías pudiera responder, sonó el timbre. Ambos se miraron con alarma. No esperaban a nadie. Isabel fue hacia la puerta y vio por la mirilla al inspector García, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba una mujer elegante con un portafolios y expresión severa. Señora Ortega, lamento molestarla nuevamente. Mi colega, la doctora Herrera, necesita hacer una evaluación de seguimiento con Elías. Isabel abrió la puerta sintiendo la tensión radiando desde donde estaba el joven. Por supuesto, pasen, por favor. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad, con cabello recogido en un moño perfecto y ojos que parecían analizar cada detalle. Su presencia llenó inmediatamente la habitación con una autoridad fría y clínica. Elías, qué gusto verte. ¿Cómo te has estado sintiendo? Bien, respondió el joven, pero Isabel notó que sus manos temblaban ligeramente. Excelente. ¿Has estado tomando tus medicamentos? Isabel frunció el ceño. ¿Qué medicamentos? Nunca había visto a Elías tomar ninguna medicación. Sí, mintió Elías. Perfecto. Señora Ortega, ¿podríamos hablar un momento en privado? El inspector García se quedará aquí con Elías. Isabel sintió que algo estaba terriblemente mal, pero no tuvo opción más que seguir a la doctora hacia la cocina. Señora Ortega, hemos notado algunas irregularidades en el comportamiento de Elías. ¿Ha estado haciendo preguntas inusuales, mostrando curiosidad sobre el programa o sobre otros participantes? No, para nada. Es muy reservado. ¿Y usted? ¿Ha sentido curiosidad sobre su pasado o sobre los detalles del programa? La pregunta directa tomó a Isabel por sorpresa. Era como si supieran exactamente lo que había estado pensando y haciendo. Solo lo normal, supongo. Cualquiera tendría curiosidad. La doctora Herrera sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Por supuesto, es natural, pero debe entender que algunos aspectos del programa son confidenciales por el bienestar de todos los involucrados, tanto de los tutores como de los jóvenes. Desde la sala se escuchó la voz del inspector García hablando con Elías, pero no podían distinguir las palabras. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto.
¿Qué clase de medicamentos toma Elías? La sonrisa de la doctora se endureció imperceptiblemente. Solo suplementos vitamínicos para ayudarlo con la adaptación. Nada de lo que deba preocuparse. Isabel sabía que le estaba mintiendo, pero no se atrevió a insistir. Había algo en la actitud de esa mujer que le resultaba profundamente inquietante. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Elías pálido y al inspector García guardando algunos papeles en su maletín. «Creo que hemos terminado por hoy», anunció la doctora. «Elías, recuerda lo que hemos hablado. Y señora Ortega, gracias por su cooperación». Después de que se marcharon, Elías se desplomó en el sofá como si hubiera estado sosteniendo un peso enorme. «¿Qué te dijeron?», preguntó Isabel. «Me recordaron las reglas», respondió él con voz hueca, «y me advirtieron sobre las consecuencias de romperlas». Isabel se sentó junto a él, finalmente entendiendo que ambos estaban atrapados en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Capítulo 4. Ecos del pasado. La noche después de la visita de la doctora Herrera, ninguno de los dos pudo dormir. Isabel escuchaba a Elías moverse inquieto en su habitación, y cuando finalmente se levantó para beber agua, lo encontró sentado en la cocina, con la mirada perdida en la oscuridad del patio trasero. «¿No puedes dormir tampoco?», preguntó Isabel en voz baja. Elías se sobresaltó ligeramente, pero luego asintió. «Cuando ellos vienen, siempre pasa lo mismo. Es como si despertaran algo dentro de mi cabeza que prefiero mantener dormido». Isabel se sentó frente a él, notando por primera vez lo joven que realmente se veía bajo la luz tenue de la cocina. Sin la máscara de cautela que usualmente llevaba, parecía vulnerable, casi un niño asustado. «Elías, necesito entender qué está pasando. No solo por mí, sino por ti también. Si estamos en esto juntos, tengo derecho a saber la verdad». El joven la miró durante varios minutos, como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en ella. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que le falta un pedazo de su memoria? Como si hubiera vivido algo importante, pero no pudiera recordarlo claramente. La pregunta golpeó a Isabel de manera inesperada. Sí, había tenido esa sensación, especialmente en los últimos años. Fragmentos de recuerdos que parecían flotar en su mente sin contexto, como piezas de un rompecabezas perdidas. Sí, a veces, a mí me pasa constantemente, pero desde que llegué aquí, con usted, algunas cosas han empezado a regresar y no estoy seguro de querer recordarlas. Elías se levantó y comenzó a caminar por la pequeña cocina, claramente agitado. El programa Reconexión Vital no es lo que dicen que es. Los jóvenes como yo no somos huérfanos normales. Fuimos seleccionados por razones específicas y los tutores también. ¿Qué quieres decir con seleccionados? Todos tenemos algo en común, aunque no lo recordemos claramente. Y nuestros tutores también tienen algo en común, algo relacionado con su pasado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué clase de pasado? Antes de que Elías pudiera responder, un sonido extraño los interrumpió. Parecía venir del radio viejo que Isabel tenía en la encimera, pero el aparato estaba apagado. Un zumbido bajo, casi imperceptible, como una frecuencia que apenas podían escuchar. ¿Escucha eso?, susurró Elías. Isabel asintió, sintiendo una extraña sensación de familiaridad con ese sonido. Era como si lo hubiera escuchado antes, en algún lugar de su pasado que no podía ubicar. El zumbido se intensificó por unos segundos y luego cesó abruptamente. En el silencio que siguió, ambos se miraron con inquietud. «Esto ha pasado antes», dijo Elías, «en otros lugares donde he estado. Siempre antes de que algo cambie». «¿Qué clase de cambio?» «Transferencias, desapariciones,
renovaciones de memoria. Las palabras del joven sonaron como ciencia ficción, pero había algo en su tono que le dijo a Isabel que estaba siendo completamente honesto. Al día siguiente, Isabel decidió que necesitaba respuestas más concretas. Mientras Elías estaba fuera, se dirigió hacia la biblioteca municipal para buscar información sobre el programa Reconexión Vital en los archivos públicos. Lo que encontró la dejó profundamente perturbada. El programa había sido implementado hace apenas 2 años, pero no había registros detallados sobre sus objetivos o metodología. Los pocos artículos periodísticos que mencionaban la iniciativa eran vagos y repetitivos, como si hubieran sido escritos a partir del mismo comunicado de prensa oficial. Más inquietante aún, cuando intentó buscar información sobre otros programas similares o sobre el Departamento de Bienestar Social que supervisaba Reconexión Vital, se encontró con páginas web que no cargaban o archivos que parecían haber sido eliminados recientemente. En el camino de regreso a casa, Isabel notó algo que la alarmó. El auto azul que Elías había señalado ya no estaba en su lugar habitual, pero había sido reemplazado por una camioneta blanca, y la mujer del perro ahora paseaba en dirección opuesta, pero seguía mirando hacia su casa. Cuando llegó a casa, encontró a Elías esperándola en la sala con expresión grave. ¿Dónde fue?, preguntó él. A la biblioteca. Estaba investigando el programa. No debería haber hecho eso. Ellos monitorean ese tipo de búsquedas. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Isabel lo contestó con manos temblorosas. «Señora Ortega, habla el inspector García. ¿Podríamos vernos esta tarde? Hay algunos asuntos que necesitamos discutir». «¿Qué clase de asuntos?» «Nada preocupante. Solo algunos ajustes al programa. ¿Le parece bien a las 4?» Isabel miró a Elías, quien había palidecido al escuchar la conversación. «Sí, está bien». Después de colgar, Elías se acercó a ella con urgencia. «Isabel, hay algo que necesito mostrarle antes de que vengan. Algo que encontré anoche mientras usted dormía». El joven la llevó hacia su habitación y abrió el cajón donde guardaba el cuaderno. Pero ahora había algo más. Un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de una moneda. «Lo encontré debajo de mi cama. Es un micrófono. Han estado escuchando todo lo que decimos». Isabel sintió que las piernas le temblaban. ¿Cuánto tiempo habían estado siendo vigilados? ¿Qué habían escuchado? «Hay más», continuó Elías. «Revisé toda la casa mientras usted no estaba. Encontré 3 dispositivos más, en la sala, en la cocina y en su habitación». La realización de que su privacidad había sido violada de manera tan absoluta hizo que Isabel se sintiera nauseada. ¿Por qué nos están espiando? Porque el programa no es sobre reintegración social, es sobre control y experimentación. Elías abrió su cuaderno en una página que Isabel no había visto antes. Estaba llena de nombres y fechas, pero ahora podía ver un patrón que antes se le había escapado. Todos estos nombres son de jóvenes que han pasado por el programa, y estas fechas son cuando desaparecieron de los registros oficiales. ¿Desaparecieron? Oficialmente fueron transferidos a otras ciudades, reintegrados con familias o simplemente completaron el programa exitosamente. Pero yo conozco a algunos de ellos. Sé que nunca salieron del sistema. Sé que algo les pasó. Isabel estudió las anotaciones con horror creciente. Había por lo menos 20 nombres en la lista, todos jóvenes, todos marcados con fechas dentro de los últimos 2 años. ¿Y los tutores? También hay una lista de tutores. Algunos fueron reubicados, otros simplemente dejaron de participar en el programa. Pero hay un patrón, Isabel. Todos los tutores tenían algo en común. Habían pasado tiempo en instituciones durante su infancia. El corazón de Isabel se detuvo.
Ella había estado en un orfanato brevemente después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando tenía 12 años. Era un recuerdo doloroso que raramente compartía con nadie. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también estuve en una institución y creo que ahí fue donde nos conocimos la primera vez. Isabel, creo que nos borraron los recuerdos de ese encuentro, pero ahora están empezando a regresar. Las palabras de Elías flotaron en el aire como una revelación imposible. Isabel sintió una extraña sensación de reconocimiento al mirarlo, como si efectivamente hubiera algo familiar en sus ojos que había estado tratando de recordar desde el día que llegó. «Eso es imposible», susurró. «¿Recuerda el símbolo del cuaderno? Los 3 círculos con la línea diagonal». Isabel asintió. Era el logo de la institución donde estuvimos. Se llamaba Centro de Desarrollo Integral San Isidro. Y creo que ahí fue donde comenzó todo esto, hace mucho tiempo. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Eran las 4 en punto. El inspector García había llegado puntualmente, y esta vez Isabel sabía que nada volvería a ser igual después de esa visita. Capítulo 5. La tormenta de los recuerdos. Isabel abrió la puerta con las manos temblorosas, tratando de aparentar normalidad mientras su mente procesaba las revelaciones de Elías. El inspector García entró con su sonrisa habitual, pero esta vez Isabel pudo ver la frialdad calculada detrás de su fachada amable. «Señora Ortega, espero que esté teniendo una tarde tranquila. ¿Podríamos sentarnos? Tengo algunas preguntas de rutina». Isabel lo guió hacia la sala, notando que los ojos del inspector barrían discretamente cada rincón, como si estuviera verificando que todo estuviera en su lugar. Elías se sentó en silencio, pero Isabel podía sentir la tensión radiando de él. «Hemos notado algunas irregularidades en el comportamiento de Elías», comenzó el inspector, consultando su libreta. «¿Ha observado algún cambio en sus patrones de sueño?» «¿Irregularidades?», preguntó Isabel, fingiendo confusión. «Movimientos nocturnos inusuales, conversaciones extrañas, tal vez búsquedas de información sobre el programa». La especificidad de la pregunta confirmó lo que Elías había descubierto. Los habían estado escuchando todo el tiempo. «No he notado nada fuera de lo común», mintió Isabel. El inspector García sonrió, pero había algo depredador en su expresión. «Interesante, porque nuestros registros sugieren lo contrario. ¿Sabe usted qué es la interferencia de frecuencia, señora Ortega?» La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. ¿Qué tenía que ver eso con cualquier cosa? No estoy familiarizada con el término. Es un fenómeno que ocurre cuando ciertos individuos entran en contacto después de haber pasado por procesos específicos de reintegración memorística. Sus cerebros comienzan a resonar entre sí, despertando recuerdos que deberían permanecer dormidos. Isabel sintió que el aire se volvía denso. El inspector estaba hablando de manipulación de memoria, como si fuera algo rutinario. «No entiendo de qué está hablando». «Por supuesto que no. Pero Elías sí entiende. ¿Verdad, muchacho?» Todos los ojos se volvieron hacia el joven, quien había permanecido inmóvil como una estatua. «No sé de qué habla», respondió Elías con voz apenas audible. «Vamos, Elías. Sabemos que los recuerdos han empezado a regresar. Los monitores cerebrales que llevaste hasta hace poco nos mostraron picos de actividad muy específicos. Actividad que corresponde a la recuperación de memorias suprimidas». Isabel sintió que el mundo se tambalea. ¿Monitores cerebrales? ¿Supresión de memoria? ¿Qué le hicieron?, susurró. El inspector García se volvió hacia ella con una expresión que ya no fingía ser amable. «Señora Ortega, y tanto usted como Elías fueron participantes en el programa piloto del Centro de Desarrollo Integral San Isidro hace 15 años.
Fueron seleccionados por su compatibilidad neurológica y su capacidad de respuesta a los tratamientos de reconfiguración memorística. Las palabras del inspector llegaron como golpes físicos. Isabel sintió que fragmentos de recuerdos comenzaban a emerger desde las profundidades de su mente. Una habitación blanca, voces susurrando. El rostro joven de Elías, pero con una expresión diferente, más inocente. Ustedes dos desarrollaron un vínculo emocional durante el programa original que interfirió con los objetivos del estudio. Fue necesario separarlos y aplicar supresión memorística selectiva. ¿Por qué?, preguntó Isabel, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. ¿Por qué nos hicieron esto? El Centro San Isidro era un proyecto de investigación sobre manipulación de la memoria y control comportamental. Ustedes eran sujetos de prueba perfectos, niños sin familia que los reclamara, con historias traumáticas que justificaban la intervención terapéutica. Elías se levantó súbitamente, sus puños cerrados. Éramos niños, teníamos 12 y 7 años, y ahora son adultos que pueden contribuir a la fase final del proyecto, respondió el inspector con frialdad. El programa Reconexión Vital fue diseñado específicamente para reunir a los participantes originales y estudiar cómo reaccionan cuando sus vínculos suprimidos comienzan a reactivarse. Isabel se puso de pie, temblando de ira y horror. ¿Están diciendo que todo esto fue planeado? ¿Que no fue casualidad que Elías fuera asignado a mi cuidado? Por supuesto que fue planeado. Cada aspecto del programa fue cuidadosamente diseñado. Su viudez, su aislamiento social, su situación económica desesperada. Todo fue orquestado para asegurar que aceptara participar. Las revelaciones cayeron sobre Isabel como una avalancha. Su matrimonio, la muerte de su esposo, su pobreza. Cuánto de su vida había sido real y cuánto había sido manipulado. Mi esposo, comenzó a decir. Carlos Ortega fue un participante involuntario en la fase de control del estudio. Su relación con usted fue monitoreada durante años. Su fallecimiento, aunque natural, y fue conveniente para los objetivos del programa. Elías se acercó a Isabel y por primera vez desde que había llegado, la tocó, tomando su mano en un gesto protector. No pueden seguir haciéndonos esto, dijo con voz firme. En realidad, pueden y van a continuar, respondió el inspector, sacando un pequeño dispositivo de su maletín. Los niveles de interferencia de frecuencia que han desarrollado están fuera de los parámetros aceptables. Es hora de proceder con la recalibración. El dispositivo emitió un sonido agudo que hizo que tanto Isabel como Elías se llevaran las manos a la cabeza. Era el mismo zumbido que habían escuchado en el radio, pero amplificado y dirigido. ¡Paren!, gritó Isabel, pero el sonido se intensificó y con él vinieron oleadas de recuerdos que habían estado bloqueados durante años. Isabel vio imágenes de ella misma como una niña de 12 años, asustada y confundida. En una habitación llena de otros niños, vio a Elías, mucho más pequeño, llorando en silencio mientras hombres con batas blancas lo llevaban lejos. Recordó cómo se habían protegido mutuamente en esa institución fría y clínica, cómo habían desarrollado un lenguaje secreto para comunicarse, cómo habían prometido que siempre se cuidarían el uno al otro. Y recordó el día que los separaron, cuando los doctores dijeron que su conexión era problemática para el desarrollo del estudio. ¡Basta!, gritó Elías, tratando de arrebatar el dispositivo de las manos del inspector. Pero García era más fuerte, y el sonido continuó hasta que Isabel sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro desesperado de Elías, gritando su nombre como lo había hecho 15 años atrás cuando los separaron por primera vez.
Cuando despertó, estaba en su cama, con la cabeza pulsando de dolor. Elías estaba sentado en una silla junto a ella, con expresión sombría. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 horas. García se fue después de lo que pasó. ¿Recuerdas todo ahora? Elías asintió lentamente. Todo. Y tú también, ¿verdad? Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso de 15 años de memorias recuperadas. Sí, recuerdo todo. Recuerdo que te prometí que encontraría una manera de sacarte de allí. Recuerdo que me prometiste que siempre serías mi hermano menor. Y recuerdo que nos separaron porque descubrieron que estábamos planeando escapar juntos. Se miraron en silencio, sintiendo el peso de los años perdidos y de la manipulación de la que habían sido víctimas. Isabel, dijo Elías finalmente, García dijo que esto era la fase final del proyecto. ¿Qué crees que van a hacer ahora? Antes de que Isabel pudiera responder, el teléfono sonó. Lo contestó con manos temblorosas. Señora Ortega, espero que se sienta mejor. Mañana por la mañana vendremos a recoger a Elías para su transferencia final. Le recomiendo que pase una noche tranquila. La línea se cortó, dejando a Isabel con el auricular en la mano y el corazón lleno de terror. Después de 15 años, iban a separarlos nuevamente, pero esta vez, Isabel sabía que si permitía que se llevaran a Elías, nunca lo volvería a ver. Capítulo 6. La resistencia del corazón. La noche cayó sobre la pequeña casa como un manto de desesperación. Isabel y Elías permanecieron sentados en la cocina, mirándose a través de la mesa, procesando no solo los recuerdos recuperados, sino también la terrible realidad de que al amanecer volverían a ser separados. No voy a permitir que te lleven, dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio que había durado horas. Isabel, no entiendes el poder que tienen. No es solo García, es todo un sistema, una red que llega hasta los niveles más altos del gobierno. Entonces huiremos. Esta noche, ahora mismo. Elías la miró con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿A dónde? Nos encontrarán en cualquier lugar del país. Tienen recursos, tecnología, contactos. Entonces iremos más lejos, fuera del país. ¿Con qué dinero? ¿Con qué documentos? Isabel, piénsalo racionalmente. Pero Isabel ya no estaba pensando racionalmente. Las memorias recuperadas habían despertado en ella una fiereza maternal que había estado dormida durante 15 años. El instinto de proteger al niño que Elías había sido y al hombre en que se había convertido era más fuerte que cualquier consideración práctica. Elías, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando tenías 7 años? La noche antes de que te trasladaran a otra sección del centro, el joven cerró los ojos, dejando que el recuerdo emergiera. Te dije que no importaba lo que nos hicieran, siempre encontraríamos la manera de estar juntos, que éramos familia de verdad, no importaba lo que dijeran los papeles. Y te prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de protegerte, lo haría, sin importar el costo. Isabel se levantó y comenzó a caminar por la cocina, su mente trabajando febrilmente. Hay algo que García no sabe, algo que descubrí antes de que recuperáramos las memorias. ¿Qué cosa? La señora que vive 3 casas más abajo, doña Carmen. Su nieta también estaba en el programa. Fue transferida hace 6 meses, supuestamente a otra ciudad. Pero Carmen recibió una carta de ella la semana pasada. Una carta que no debería existir si realmente hubiera sido transferida. Elías se incorporó, prestando atención completa. ¿Qué decía la carta? Carmen me mostró solo un fragmento. Su nieta escribió sobre un lugar llamado La Esperanza, en las montañas. Dijo que había otros jóvenes allí, viviendo libremente, ayudándose mutuamente. ¿Crees que es real?
Creo que algunos han logrado escapar y creo que han formado algún tipo de comunidad, una red de apoyo para sobrevivientes del programa. Elías se puso de pie, una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez en días. ¿Sabes dónde está ese lugar? No exactamente, pero Carmen mencionó que su nieta había enviado la carta desde un pueblo llamado San Miguel de las Cumbres. Está a unas 4 horas en autobús hacia el norte. Isabel, esto podría ser una trampa, o podría ser solo la fantasía de una niña asustada, o podría ser nuestra única oportunidad de libertad real. Isabel tomó las manos de Elías entre las suyas, sintiendo la misma conexión que había sentido 15 años atrás, cuando eran solo 2 niños asustados, tratando de protegerse mutuamente. Mira, sé que es arriesgado, sé que podríamos estar caminando hacia algo peor, pero ¿qué alternativa tenemos? ¿Quedarnos aquí y permitir que te lleven para que te hagan quién sabe qué? Elías miró alrededor de la pequeña cocina, luego a Isabel y finalmente asintió. Está bien, pero si vamos a hacer esto, tenemos que ser inteligentes. García y sus colegas probablemente estén monitoreando la casa esta noche, esperando que intentemos algo exactamente como esto. ¿Qué propones? Primero, necesitamos crear una distracción, algo que los haga creer que seguimos aquí. Elías se dirigió hacia su habitación y regresó con algunos dispositivos pequeños que Isabel no había visto antes. ¿Qué son esos? Inhibidores de señal. Los conseguí hace semanas, por si acaso. Pueden bloquear temporalmente los micrófonos y otros dispositivos de monitoreo. ¿Cómo sabías que los necesitarías? Porque parte de los recuerdos nunca se fueron completamente, solo estaban bloqueados. Siempre supe, en algún nivel, que esto no era lo que parecía. Mientras Elías colocaba estratégicamente los inhibidores, Isabel empacó lo esencial: dinero que había estado ahorrando, documentos importantes, algo de ropa. Todo tenía que caber en una sola mochila para no levantar sospechas. ¿Cómo vamos a salir sin que nos vean? Hay un problema con el sistema de vigilancia de la casa, respondió Elías con una sonrisa astuta. El punto ciego en la parte trasera del patio. Si salimos por la ventana de tu habitación y nos movemos pegados a la pared, podemos llegar al callejón sin ser detectados. Y luego caminaremos hasta la estación de autobuses del centro. Pero no tomaremos el primer autobús a San Miguel. Eso sería demasiado obvio. Iremos primero a Córdoba, luego cambiaremos de ruta. Isabel sintió una mezcla de terror y emoción. No había hecho nada tan arriesgado en toda su vida, pero la alternativa era impensable. A las 2 de la madrugada, cuando las calles estaban vacías y los vigilantes, probablemente menos alerta, pusieron su plan en marcha. Los inhibidores de señal funcionaron perfectamente, creando una ventana de silencio electrónico. Salieron por la ventana de la habitación de Isabel, moviéndose con el sigilo de 2 personas que sabían que sus vidas dependían de no ser descubiertas. El aire nocturno era frío, pero Isabel apenas lo notaba. Su corazón latía tan fuerte que temía que los vigilantes pudieran escucharlo. Llegaron al callejón sin incidentes, pero cuando estaban a punto de dirigirse hacia la calle principal, Elías la detuvo. «Espera, algo no está bien». «¿Qué? Es demasiado fácil». García nos conoce nuestros patrones de pensamiento. Nos estudió durante años. ¿De verdad crees que no previó que intentaríamos escapar? Las palabras de Elías enviaron un escalofrío de miedo por la espalda de Isabel. ¿Estás diciendo que esto es una trampa? Estoy diciendo que debemos asumir que sí. La pregunta es, ¿seguimos adelante de todos modos? Isabel pensó en todas las veces que había tenido miedo en su vida, todas las veces que había elegido la seguridad sobre la libertad. Pensó
en los 15 años que había perdido sin recordar al niño que había amado como a un hermano. Pensó en las décadas que podrían perder si permitían que el sistema los separara nuevamente. Sí, dijo con firmeza, seguimos adelante, porque incluso si es una trampa, al menos estaremos enfrentándola juntos. Elías sonrió, y por primera vez desde que había llegado a su casa, Isabel vio en sus ojos al niño valiente que había conocido años atrás. Entonces vamos, es hora de descubrir si la esperanza es real. Se dirigieron hacia la estación de autobuses, dos figuras solitarias caminando a través de las calles vacías de Sevilla, llevando consigo nada más que esperanza y la determinación de no permitir que los separaran nunca más. Pero mientras caminaban, ninguno de los dos notó la figura que emergió de las sombras detrás de ellos. Siguiéndolos a distancia prudente, el inspector García había estado esperando exactamente este momento, y su sonrisa en la oscuridad prometía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Capítulo 7. El despertar de la esperanza. El viaje en autobús hacia San Miguel de las Cumbres transcurrió en una tensión constante. Isabel y Elías se habían sentado en asientos separados, fingiendo ser extraños. Pero cada parada del vehículo los hacía temer que García y sus agentes subieran a bordo para arrestarlos. Cuando finalmente llegaron al pequeño pueblo montañoso, el sol ya estaba alto en el cielo. San Miguel de las Cumbres era un lugar pintoresco, con casas de adobe y calles empedradas que serpenteaban por las colinas. Parecía el último lugar donde esperarías encontrar refugiados de un programa gubernamental secreto. ¿Y ahora qué?, susurró Elías mientras caminaban por la plaza principal. Busquemos a alguien que conozca sobre la esperanza, pero tenemos que ser cuidadosos. No sabemos en quién confiar. Se dirigieron hacia un pequeño café donde una mujer mayor servía desayunos a los lugareños. Isabel se acercó al mostrador tratando de parecer una turista casual. Disculpe, señora, ¿conoce algún lugar llamado La Esperanza por aquí cerca? La mujer la miró con ojos astutos, evaluándola durante varios segundos antes de responder. ¿Quién pregunta? Soy Isabel. Estoy buscando a la nieta de una amiga. Carmen me dijo que podría estar en un lugar llamado La Esperanza. La mención del nombre de Carmen pareció cambiar algo en la expresión de la mujer. ¿Carmen de Sevilla? ¿La que tiene una nieta llamada Sofía? Sí, exactamente. La mujer se inclinó hacia adelante y bajó la voz. La Esperanza no es un lugar que aparezca en los mapas. Pero si realmente son amigos de Carmen, tal vez puedan encontrarlo. Sigan el sendero que sale del cementerio hacia la montaña. Cuando lleguen a la bifurcación, tomen el camino de la izquierda. Busquen una casa con una puerta azul y 3 círculos pintados en la pared. El símbolo de los 3 círculos hizo que tanto Isabel como Elías se sobresaltaran. Era el mismo símbolo del cuaderno, el logo del Centro San Isidro. Pero aquí, en este contexto, tal vez significaba algo diferente. Gracias, dijo Isabel. Tengan cuidado, advirtió la mujer. No todos los que buscan la esperanza tienen buenas intenciones. El sendero hacia la montaña era empinado y rocoso. Isabel, que no estaba acostumbrada al ejercicio físico intenso, pronto se encontró sin aliento, pero la determinación la mantuvo avanzando. Después de una hora de caminata, llegaron a la bifurcación que había mencionado la mujer del café. El camino de la izquierda era menos transitado, casi oculto por la vegetación. Mientras lo seguían, Isabel notó que había marcas talladas en algunos árboles, pequeños símbolos que parecían indicar el camino. Finalmente, después de otra media hora de caminata, vieron la casa. Era una construcción sencilla pero bien mantenida, con una puerta azul brillante, y ahí, pintados discretamente en la pared lateral,
Estaban los 3 círculos concéntricos unidos por una línea diagonal. «Este es el lugar», murmuró Elías. Isabel se acercó a la puerta y tocó suavemente. Después de unos momentos, se abrió para revelar a una joven de aproximadamente 20 años, con ojos que mostraban la misma cautela que habían visto en Elías. «¿Sofía?», preguntó Isabel. La joven asintió lentamente. «¿Quiénes son ustedes?». «Soy Isabel Ortega. Tu abuela Carmen me habló de ti. Este es Elías. Somos sobrevivientes del programa». El reconocimiento y después el alivio cruzaron por el rostro de Sofía. «Pasen, rápido. ¿Lo siguió alguien?». «No lo creemos», respondió Elías. «Pero no podemos estar seguros». Sofía los guió al interior de la casa, que resultó ser mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había varias habitaciones conectadas, y en la sala principal había otras personas, jóvenes de diferentes edades, todos con la misma expresión de cautela mezclada con esperanza. «Todos nosotros estuvimos en diferentes versiones del programa», explicó Sofía. «Algunos en centros como San Isidro, otros en programas más recientes como Reconexión Vital. Pero todos logramos escapar o completar nuestro tiempo sin ser completamente procesados». «¿Procesados?», preguntó Isabel. «El objetivo final del programa no era solo controlar nuestros recuerdos», intervino un joven alto llamado Miguel. «Era crear personas completamente obedientes, sin voluntad propia. Nosotros fuimos los que resistimos de alguna manera». «¿Cómo encontraron este lugar?». «Lo creamos nosotros», respondió Sofía con orgullo. «Tomamos el símbolo que ellos usaron para identificarnos y lo convertimos en un símbolo de resistencia. Los 3 círculos representan el pasado, el presente y el futuro. La línea diagonal representa nuestra elección de romper el ciclo». Isabel sintió lágrimas de emoción en sus ojos. Después de tantos años de sentirse sola y manipulada, finalmente había encontrado a otras personas que entendían lo que había pasado. «¿Están seguros aquí?», preguntó Elías. «Relativamente», respondió Miguel. «Tenemos contactos en el gobierno local, personas que saben lo que realmente pasó en esos centros. No todos en el sistema están de acuerdo con los programas. Algunos nos ayudan discretamente. Además», añadió Sofía, «hemos documentado todo. Tenemos testimonios, evidencia, registros que hemos recuperado. Estamos construyendo un caso para exponer públicamente lo que está pasando». «¿Pero es seguro?», insistió Isabel. «¿No pueden encontrarlos aquí?». «Pueden intentarlo», dijo una voz desde la entrada. Todos se voltearon para ver al inspector García parado en la puerta, pero su expresión no era la que Isabel esperaba. No había triunfo o amenaza en sus ojos. En cambio, parecía cansado. «Inspector García», dijo Elías, poniéndose automáticamente en posición protectora frente a Isabel. «Tranquilo, Elías, no he venido a arrestarlos». «Entonces, ¿por qué está aquí?». García entró en la habitación y Isabel notó que no llevaba su maletín habitual ni parecía estar armado. «Porque también soy un sobreviviente». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie parecía saber cómo procesar esa información. «¿Qué?», susurró Isabel. «Participé en la primera versión del programa hace 30 años. Fui tanto víctima como más tarde perpetrador. Me convertí en inspector porque pensé que podía cambiar el sistema desde adentro. Pero me di cuenta de que el sistema era demasiado grande, demasiado poderoso». «¿Está diciendo que todo esto fue una actuación, en parte?». «Sí. Necesitaba que ustedes recordaran, que se reconectaran, porque su conexión, su resistencia al programa original, es la clave para exponer todo». García se acercó a una mesa donde había varios documentos esparcidos.
La interferencia de frecuencia que mencioné es real, pero no es algo que necesite ser suprimido. Es evidencia de que el programa falla cuando las personas desarrollan vínculos emocionales genuinos. Ustedes dos y su relación son la prueba de que la humanidad puede resistir incluso la manipulación más sofisticada. Isabel se sintió mareada por esta revelación final. ¿Entonces no van a separarnos? No solo no van a separarlos, sino que van a ayudarnos a cerrar el programa para siempre. Los testimonios de ustedes, combinados con la evidencia que hemos estado recopilando, finalmente pueden exponer la verdad. Elías tomó la mano de Isabel y por primera vez en semanas, ella vio esperanza real en sus ojos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Sofía, construimos un futuro donde ningún niño más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. 6 meses después, Isabel y Elías estaban sentados en un tribunal, testificando ante una comisión parlamentaria sobre los abusos del programa. Su historia, junto con las de docenas de otros sobrevivientes, finalmente había salido a la luz. El programa Reconexión Vital fue oficialmente cancelado y se iniciaron investigaciones criminales contra sus arquitectos. Pero más importante aún, se estableció un fondo de reparaciones para las víctimas y un sistema de apoyo para ayudar a los sobrevivientes a reconstruir sus vidas. Isabel y Elías compraron una pequeña casa en San Miguel de las Cumbres, cerca de La Esperanza, que se había convertido en un centro oficial de apoyo para sobrevivientes, no como madre e hijo adoptivo esta vez, sino como la familia que siempre habían sido. 2 personas que habían encontrado en el otro la fuerza para resistir, recordar y finalmente sanar. Las corrientes del silencio que una vez los habían separado se habían convertido en corrientes de esperanza que los unían no solo a ellos, sino a una comunidad entera de sobrevivientes que habían elegido convertir su dolor en propósito. Y en las noches tranquilas, cuando se sentaban en su pequeño patio mirando las montañas, Isabel y Elías sabían que habían cumplido la promesa que se habían hecho como niños. Nunca más estarían solos y nunca más permitirían que otros pasaran por lo que ellos habían vivido. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel y Elías los haya conmovido profundamente. Esta narrativa sobre resistencia, memoria y la fuerza inquebrantable de los vínculos humanos nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor y la determinación pueden triunfar sobre la manipulación y el control. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de la condición humana. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gustan al video. Todos los días traemos historias únicas que tocan el corazón y despiertan la reflexión. No se pierdan nuestros próximos contenidos y sobre todo, compártanos en los comentarios qué les pareció esta historia de Isabel y Elías. ¿Conocen alguna historia similar de resistencia y esperanza? Los esperamos en los comentarios.